Bienvenidos al segundo taller familiar del año 2021. El día de hoy hablaremos sobre las estrategias cognitivo-conductuales para desactivar un craving, ¿ya? Vamos a partir por lo básico y lo primero que es saber qué es un craving. El craving es un deseo irrefrenable de consumo, ¿ya? Tiene una duración aproximada de 15 a 20 minutos. En sí, el craving se caracteriza por tener sintomatología física. Es decir, se manifiesta con dolores de estómago, sudoración de manos, sudoración del cuerpo, en algunos casos temblores, vómitos, indigestión. Y no necesariamente ocurren cuando la persona está consciente de que desea consumir, sino que más bien son manifestaciones físicas que se producen a raíz de diferentes situaciones, que las vamos a ver más adelante. Se habla de que es un deseo irrefrenable debido a que si no realizamos las estrategias que corresponden, lo más probable es que este craving vuelva a aparecer y puede terminar con la abstinencia de una persona. En el caso del craving o deseo de consumo, hay 4 orígenes que están establecidos, es decir, hay 4 razones por las que se generan estos deseos intensos de consumo. Está el de origen biológico, que se genera principalmente cuando la persona empieza su abstinencia, es decir, cuando deja de consumir, ¿ya? Se siente malestar, mayoritariamente físico, y es producto de que el cuerpo o el organismo requiere de la sustancia que en algún momento tenía para poder continuar su funcionamiento. Otro de los orígenes está relacionado con la respuesta a la falta de placer, ya que comúnmente, o más bien acá en el programa lo trabajamos como el craving que va por aburrimiento, es decir, cuando las personas tienen mucho tiempo desocupados sin realizar actividades, realizan o tienen una rutina más bien monótona, se genera este craving. Ya, si nosotros le preguntamos a los usuarios cuál es la actividad que ellos realizaban cuando estaban aburridos, la mayoría va a responder que era consumir. Por esto es que se realizan planificaciones y se trabaja con ellos para que aprendan a utilizar sus tiempos y tengan un equilibrio en las rutinas, ¿ya? La tercera razón por la cual se genera el craving es la que se asocia a un estímulo neutro, ¿ya? O bien el craving por asociación. Es cuando nosotros le damos un significado a un elemento y lo asociamos con algo. En el área de las adicciones hay muchas cosas que pueden asociarse al consumo y que nosotros comúnmente no reconocemos. Le dimos un significado muy vinculado a situaciones de consumo. Por ejemplo, un encendedor, ceniza. En el caso de personas que consumen OH, puede ser vasos o los asados, por ejemplo, situaciones familiares en donde se consumía. Entonces son una serie de elementos que para el común de las personas no están asociados al consumo, pero que para ellos sí lo están. Y el último es el originado como respuesta a los deseos de placer. Este es contrario al segundo que hablamos, al contrario al de aburrimiento. Este se da en situaciones en las que los usuarios estaban acostumbrados a funcionar bajo el consumo. Por ejemplo, jugar fútbol, tener relaciones sexuales, ir a una piscina, compartir con ciertas personas, ¿ya? Entonces estaban tan acostumbrados a realizar estas actividades bajo consumo que cuando las vuelven a realizar sin consumo, se pueden generar craving o deseos intensos. Entonces, estos son los 4 motivos por los cuales aparecen los deseos de consumo y por los cuales se manifiestan. ¿Qué hago si mi familiar me dice que quiere consumir? Esta es una pregunta que aparece muy a menudo dentro de las familias que tienen alguna situación relacionada al consumo de sustancias. Ya, en relación a esta pregunta, lo importante es tener claro que los deseos de consumo, el craving, pueden aparecer en cualquier momento y en cualquier etapa, ¿ya? Y que esto no significa que la persona o se está exponiendo o se está vinculando con expares de consumo o está teniendo una cercanía a este, sino que más bien puede ser atribuido a cualquier otro factor, como los factores que mencionamos hace un rato, ¿ya? En este sentido es que nosotros ahora vamos a conversar respecto a algunas técnicas que se utilizan para desconectar un craving, qué hacer y cómo afrontarlo. Es importante que ustedes sepan que esta información los chicos también la manejan y que ellos han trabajado en relación a estas técnicas.
Dentro de las técnicas de desconexión de craving tenemos detención de pensamiento, técnicas de distracción, control y programación de actividades, entrenamiento de relajación, técnicas de imaginación, desensibilización sistemática, autoinstrucciones o autoafirmaciones y discusión de ideas irracionales. En el taller de hoy vamos a conversar respecto a algunas de ellas y a las que son más utilizadas. Vamos a comenzar con la primera técnica, que es de detención de pensamiento, o también llamada o conocida como alto. Es un bloqueo o parada de pensamiento y que consiste en la interrupción y en la modificación por medio de la sustitución de los pensamientos asociados al craving, ¿ya? Esta básicamente consiste en detener el pensamiento y en detener aquello que nos está dando vuelta y que se hace relación al craving o a los deseos de consumo, ¿ya? La idea es que nosotros podamos decirle a nuestro familiar alto, podamos generar el llamado de atención para que esta persona frene el pensamiento y así poder aplicar nuevamente otra técnica, ¿ya? El alto es una técnica breve que mayoritariamente consiste en llamar la atención. Consiste en generar la atención de la persona para que nos pueda escuchar y así poder aplicar las técnicas que siguen. La segunda técnica de la que vamos a hablar es la técnica de distracción. Son técnicas sencillas que tienen como fin distraer al sujeto ante situaciones de pensamiento y sentimientos relacionados con el craving. Es decir, cambiamos el enfoque de atención, buscamos que la persona piense en otra cosa o haga otra cosa y que esto le ayude a disminuir la sintomatología del craving, ¿ya? Debe existir un previo acuerdo en función a las actividades de distracción que pueden servir. La idea es que estas actividades de distracción sean actividades que les gusten a los usuarios y que les llamen la atención. Si, por ejemplo, alguno de nuestros familiares, no sé, le gusta el fútbol y le gusta el Curicó Unido, por ejemplo, podemos establecer una conversación en relación a ese tema. Si, por el contrario, su deporte favorito es el básquetbol y el fútbol no le gusta, y nosotros les hablamos de fútbol, no vamos a generar el interés que se requiere. Por ende, hay que estar como bien atento a esas situaciones, ¿ya? Algunos de los ejemplos de distracción tenemos centrar la atención en los elementos del ambiente, verbalizándolos, siendo lo más detallista posible, o evitar el ambiente, es decir, alejarse de un bar, esquina o lugar donde existía consumo. Un ejemplo del ejercicio, por ejemplo, de este que dice centrar la atención en elementos del ambiente, podría ser que describan el lugar en el que se encuentran. Por ejemplo, veo una puerta de color gris con una manilla, son paredes blancas, hay un escritorio, hay 3 muebles, cada uno tiene puertas, hay muchas carpetas, tenemos un piso que es de cerámica, contar cuántas cerámicas son, etc. Irles haciendo preguntas en relación a eso también puede ayudar. La idea es que la persona saque de su pensamiento, saque de su cabeza el pensamiento que tiene, ¿ya? Son técnicas de distracción guiadas. Ahora, también podemos utilizar otro tipo de técnicas de distracción, por ejemplo, ir a visitar a un amigo familiar, en lo posible acompañado, recitar poemas, cantar canciones, realizar actividades domésticas, deportes, jugar videojuegos, juegos de mesa, rompecabezas, etcétera, conversar de algún tema que sea de interés y, como les había dicho, describir las cosas presentes en el lugar en el que se encuentran. Ya, entonces las técnicas de distracción son técnicas que contribuyen de forma positiva a hacer que el pensamiento cambie, de modo de que disminuya la idea que tiene la persona respecto al consumo de sustancias. Control y programación de actividades o planificación. Esta técnica tiene como objetivo modificar los hábitos del paciente, ya que previo al ingreso al tratamiento sus actividades giraban en torno al uso de sustancias. Por ende, la idea es que la persona logre identificar nuevas actividades a realizar que sean de su interés, de su agrado, que puedan favorecer el uso de sus tiempos y también que generen una nueva forma de distraerse o de utilizar, como se había dicho recién, el tiempo libre. Ya es importante entender que cuando los usuarios están en recuperación deben tener mucho tiempo libre en sus manos. ¿Por qué? Porque la idea es que ellos puedan identificar cuáles son las actividades que son de su agrado,
¿ya? Nosotros acá en el programa tenemos actividades diarias, hay una rutina establecida con talleres, con actividades, pero ellos también tienen tiempos designados para actividades de tiempo libre que ellos mismos tienen que reconocer y buscar. Aquellas personas que no tienen tan claro cuáles son las actividades que son de su interés deben de realizar ellos mismos el ejercicio de ir buscando, de ir analizando y viendo qué es lo que más les gusta hacer. Otra técnica que se puede utilizar también para la desconexión de craving es el entrenamiento en relajación, ¿ya? Cuando aparecen ciertas emociones que pueden propiciar el craving, la idea es que ellos logren de forma autónoma generar un proceso o un estado de relajación mediante su respiración. Esta técnica puede ser utilizada también con otras, como con la técnica de imaginación que vamos a ver más adelante, o con la técnica de distracción que conversamos hace un ratito. La siguiente técnica es la técnica de imaginación, o técnicas en realidad porque son más de una. Estas permiten que el paciente modifique sus pensamientos utilizando la imaginación, ¿ya? Pueden combinarse efectivamente con otro tipo de técnicas porque así se incrementa la probabilidad de éxito. Es útil como método para cambiar las creencias relacionadas con las drogas o los pensamientos automáticos, ya que ayuda a distraer y a salir de urgencias también en relación al consumo de sustancias. Aquí vamos a hablar de 3 técnicas en particular. La primera habla del reenfoque con imaginación, ya que se recomienda utilizar con técnicas como por ejemplo el de la detención de pensamiento. Ya, aquí imaginamos, por ejemplo, un disco pare o un semáforo en rojo que nosotros lo asociamos al detener, ¿ya? Otra técnica es la sustitución por imagen negativa. Ya, aquí nosotros imaginamos cuáles son las consecuencias negativas de consumir sustancias y los resultados negativos que nos trajo el haberlo hecho en algún momento, ¿ya? Por ejemplo, qué sintieron la última vez que consumieron droga o cuál ha sido su momento más triste cuando estuvieron en consumo, la imagen que más recuerdan y que más les marcó. Y la siguiente es la sustitución por imagen positiva que se relaciona a lo contrario. ¿Cuáles son las situaciones positivas que vinieron tras dejar el consumo de sustancias? ¿Ya? La idea es que aquí nosotros logremos generar la imaginación, que pensemos, que imaginemos, o en este caso los usuarios, que imaginen qué es el peor momento o cuál ha sido el mejor momento de haber dejado de consumir, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios que esto ha traído? Es una especie de balanza decisional, pero con la imaginación. Es recordar que se coloquen en esa posición y que ellos vayan decidiendo si quieren volver a sentirse así de mal o si quieren volver a vivir situaciones buenas, ¿ya? La idea es que estas técnicas nosotros vayamos apoyándolos, pero en ningún momento tiene que ser bajo confrontación, al contrario, tiene que ser desde la contención, desde el querer apoyar a la persona para que se sienta mejor. La última de las técnicas es la de autoinstrucciones y autoafirmaciones. Esta consiste básicamente en verbalizar palabras o frases que nos hagan sentir mejor. Ya, por ejemplo, voy a estar bien, creo que me va a pasar, es una situación puntual, estoy bien sin consumo, etcétera. Ya son frases que le hagan sentido a la persona y que estén relacionadas con su historia de vida o más bien con los objetivos que quiera cumplir. Esta se liga mucho con la discusión de ideas irracionales. Las ideas irracionales son ideas que aparecen y que ponen en peligro la recuperación. Ya, por ejemplo, cuando las personas creen que no pueden sentir craving o que cuando hay una recaída está todo perdido. Y no valoran los esfuerzos, son ideas que ellos van convenciéndose y que finalmente los van alejando, como les decía, de la abstinencia. Por ende, las autoafirmaciones van a irrumpir con estas ideas y van a favorecer la mantención de la abstinencia. Es importante finalmente mencionar que la adicción es una enfermedad, que no se trata de fuerza de voluntad, que al igual que cualquier otra enfermedad crónica requiere de estar en constante monitoreo y que los cravings o los deseos de consumo pueden aparecer en cualquier momento y aunque pase mucho tiempo desde la última situación de consumo. Sin embargo, esto no significa que las cosas no se estén haciendo de forma correcta. Para finalizar, mencionarles que la idea es que puedan utilizar las herramientas que se les entregaron,
ya que la duración del craving es aproximadamente 15 o 20 minutos, por ende esta aplicación de herramientas debe ser en este mismo periodo de tiempo. Ya, la primera recomendación en sí es que para desconectar el craving primero debemos comunicar, luego debemos utilizar las estrategias y finalmente buscar cuál fue el origen de este deseo de consumo para que no se vuelva a repetir y poder evitar esta exposición a factores de riesgo. Ya. Esperamos que se encuentren muy bien y cualquier duda podemos conversarlo vía WhatsApp o bien en el mismo video. Que esté muy bien.